Amigos, qué gusto saludarlos. ¿Qué balance tienen ustedes en materia de seguridad, justicia y derechos humanos al cabo de 2 años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador? Esta misma pregunta, este mismo exhorto se lo hacemos al licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en Justicia Federal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, el INACIPE, Víctor Manuel Ornelas Garzonio. Víctor, qué placer, gracias. El placer es mío, querido Jorge. 2 años muy difíciles. Sin duda, Jorge, han sido 2 años muy complicados. Pareciera que se han conjuntado una serie de circunstancias que lo hacen todavía más difícil, pero particularmente en materia de seguridad, en materia de justicia, en materia de derechos humanos, han sido 2 años francamente desalentadores, de una gran frustración, sobre todo por aquellos quienes tenían esperanzas en que esta administración fuera particularmente distinta, en que encontrara resultados de manera pronta, de manera expedita, tal y como lo había ofertado. Sin embargo, la realidad ha rebasado el discurso, ha rebasado las buenas intenciones, si es que las había, hay que decirlo, y hoy nos encontramos francamente ante un panorama desolador. La mayor cantidad de homicidios dolosos, ante normatividad que lo que hace es restringir las libertades de las personas y fortalecer las capacidades del Estado. Esto, sin duda alguna, es un síntoma inequívoco de un Estado autoritario, de un gobierno autoritario, cuando él fortalece sus capacidades y debilita las libertades de los ciudadanos. Tenemos una administración de justicia politizada de una manera en la que hacía tiempo no lo veíamos. Hay que decirlo, Jorge, la justicia siempre ha sido un instrumento de la política, pero hoy, en estas circunstancias, teníamos esperanza, o por lo menos muchas de las personas tenían esperanzas de que esto fuera distinto, y sin embargo se ha hecho práctica cotidiana de politizar la justicia. No hay interés en sancionar a los responsables, no hay interés en descubrir la verdad legal, la verdad histórica de los hechos probablemente delictivos. Lo que interesa es sacar raja política, y ese es el escenario que hoy estamos viviendo, un escenario descompuesto como hace mucho no lo veíamos. A lo largo de las semanas de este 2020, Víctor, hemos conversado acerca de los instrumentos que tiene el gobierno para utilizarlos en caso de que le plazca así de manera totalitaria, pero yo te rogaría, hiciéramos un repaso, que los menciones, por favor. Sí, Jorge, mira, tenemos dentro de estas normas de este talante, indudablemente la Ley Nacional de Extinción de Dominio, que es una ley que restringe las libertades de las personas, y no solamente eso, le impone obligaciones, le impone acreditar la manera en la que realiza sus actos jurídicos en una franca violación a la presunción de inocencia. La presunción de inocencia lo que indica es que es justamente el gobierno quien tiene que acreditar, quien tiene que probar que las personas somos responsables de algún hecho probablemente delictivo, y no por el contrario, no somos las personas quienes tenemos que acreditar que no es así. Esta ley es justamente eso, nos impone acreditar que nos conducimos con, digamos, licitud, cuando tendría que ser el gobierno quien lo hiciese. Tenemos también una serie de instrumentos que lo que hacen es perseguir al ciudadano, como estas prácticas de la Secretaría de la Función Pública, en la que se invita a los ciudadanos a denunciar a través de instrumentos anónimos a diversos servidores públicos, lo cual abre la puerta a esta posibilidad de señalar a servidores públicos que no sean deseables por no acogerse o no estar de acuerdo con el régimen político. Tenemos instrumentos que lo que permiten es vigilar al ciudadano, como estas cámaras de identificación biométrica. Tenemos estos instrumentos que ahora son indispensables para efecto de poder accesar
algún lugar público con la finalidad, se dice, de proteger la salud en estos tiempos de pandemia, pero tampoco queda claro cómo es que se van a manejar, aun cuando el gobierno dice que estos datos personales, como es un número de teléfono y la identificación que se puede hacer de la persona con él, serán destruidos en los siguientes 15 días. Tampoco tenemos elementos que nos permitan tener la certeza de que así será. En fin, Jorge, tenemos varios instrumentos que lo que han hecho es limitar nuestras libertades y fortalecer al gobierno, y eso no es una buena señal. Además de que tampoco han dado resultados, hay que decirlo. Así es. ¿Qué panorama prevé el abogado Víctor Manuel Ornelas Carsolio para el 2021, para el 2021, en materia de libertad, de seguridad, de justicia y de derechos humanos en México? Mira, Jorge, la verdad es que en mi apreciación, y trato de ser optimista, tengo que decir que no pinta bien. Y no pinta bien por los antecedentes y las señales que ha enviado esta administración. En materia de justicia, hay algo que yo no había visto nunca, que no logro entender, y tengo que ser honesto adecuadamente, que es el caso del general Cienfuegos. No logro entender, lo que sí me queda claro es que el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica se dio, no sé exactamente bajo qué términos, a entregar a un altísimo funcionario del ejército mexicano, nada más y nada menos que el secretario de la Defensa Nacional de la administración anterior, y desde luego uno de los miembros más destacados y más distinguidos del ejército mexicano, accedió a entregarlo a la autoridad mexicana, y hoy la autoridad mexicana lo tiene en su casa. No sabemos absolutamente nada de cómo se le vaya a procesar, si es que se le va a procesar, cuáles son los delitos o los hechos probablemente delictivos por los que se le va a procesar, y en fin, pues esto no avisora nada bueno. Podríamos pensar que el gobierno de los Estados Unidos ha hecho un ridículo como nunca se había visto, y sin embargo, habemos quienes creemos que hay una carta por ahí guardada debajo de la mesa que no hemos podido ver y que muy probablemente después pasen la factura de esta decisión. Por otra parte, tenemos a una ex secretaria de Estado a la que por fin se logró convencer de que acceda a ayudar al gobierno en esta investigación de la llamada estafa maestra en contra de un funcionario del mismo nivel, con lo que desde luego se violan los preceptos que establece la ley y los instrumentos de la Fiscalía General de la República para otorgar este tipo de beneficios. En materia de libertades, bueno, por ahí tenemos alguna reforma que está por aprobarse, todavía está cocinándose, que es esta reforma al Poder Judicial, que lo que permitirá es darle más poder al presidente de la Suprema Corte de Justicia, que es muy cuestionable cuando tenemos un presidente de la Suprema Corte de Justicia a quien se ha señalado como una comparsa del presidente de la República. En fin, la verdad es que el escenario no es nada bueno en términos de libertades, en términos de justicia, en términos de procuración de justicia, en términos de respeto a los derechos humanos. Esta administración ha sido, la verdad, hay que decirlo con todas sus letras, en este particular aspecto, como en algunos otros, un desastre, Jorge. Pues Víctor, muchísimas gracias. Un servidor agregaría que como tendremos elecciones en junio del 2021, seguramente continuarán los escándalos mediáticos, tratando de colocar al partido del presidente y al presidente como los adalides del combate a la corrupción, y que sin duda podrían llegar a niveles todavía altos, quizás poner tras las rejas a uno que otro y saciar las expectativas, no sé si llamarlas de venganza, de algunos grupos ultra radicales. Sin duda, Jorge, este año entrante, ese será un aspecto al que hay que ponerle mucha atención. Ya el presidente logró que la Corte permitiese que participara en el proceso electoral, no se ha determinado exactamente la fecha, pero las circunstancias son muy adversas para la ciudadanía, habrá que estar muy pendientes.
Vamos a seguir conversando, Víctor, si no tienes inconveniente. Un abrazo, querido Jorge. Igualmente. El maestro en Justicia Federal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, INACIPE, Víctor Manuel Ornelas Carsolio. Usted tiene la mejor opinión. Su servidor Jorge Santa Cruz, a nombre de Scripta Manent, lo escrito permanece, y de Periodismo Sin Compromisos, le desea lo mejor. Cuídese mucho, por favor, de veras. Esto de la pandemia es muy fuerte. Y le puedo decir con conocimiento de causa que los números oficiales no reflejan la real magnitud de la tragedia sanitaria y humanitaria. Mando un abrazo. Hasta muy pronto.